Hola, bienvenidos a la solución del problema 15.224 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, la parte dinámica. Y este problema es un problema que tiene que ver con la descripción del movimiento tridimensional de un punto alrededor o con respecto a un sistema de referencia en rotación. Y esto lo vamos a ver acá. El problema dice así: una placa cuadrada de 18 pulgadas de lado, estamos hablando de esta placa que está acá, se articula en los puntos A y B de una horquilla, esto que están acá. La placa gira a la velocidad constante omega sub 2 de 4 radianes sobre segundo, esta que está acá con respecto a la horquilla, la cual gira a su vez a la razón constante omega sub 1 igual a 3 radianes sobre segundo, alrededor del eje Y. Para la posición que se muestra, determine dos cositas: la velocidad del punto C y la aceleración del punto C. Y aquí es donde empiezan los engranajes a trabajar, porque tenemos dos cuerpos con dos movimientos de rotación donde uno depende del otro. ¿Y cómo imaginarse cómo se mueven estas cosas para poder darle respuesta a estas dos preguntas, velocidad de C y la aceleración de C? Y bueno, lo importante del caso es que mientras más complicado es el método de solución, déjame decirle esto, es el método de solución de los sistemas de problemas de cinemática o de dinámica, menos tenemos que pensar. Y después en algún momento vamos a poder hablar de lo que es cinemática avanzada y dinámica avanzada. Pero en este caso, con el solo saber que tenemos que aplicar el concepto de movimiento tridimensional de un punto con respecto a un sistema de referencia de rotación, ya se nos quita toda esa posible película que nos tenemos que imaginar de cómo se mueve esto para poder calcular esa velocidad de aceleración. O sea, todo se reduce a aplicar una fórmula y a buscar cuánto valen los componentes de cada una de esas fórmulas. Véanlo pragmáticamente de esa manera y la mecánica racional va a disminuir su nivel de abstracción, pero de una manera increíble. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice ese concepto? Bueno, el concepto dice que la velocidad de un punto, del movimiento de una partícula o de un punto, y en este caso no es una partícula, sino que es un punto, con respecto al sistema de rotación, se define por una fórmula a nivel de velocidad que tiene dos componentes. Uno, si estamos hablando de la velocidad de C, entonces va a decir que color azul, perfecto, vamos a darle aquí, velocidad de C es igual a quién, a la velocidad de C', y ya voy a explicar qué significa eso, más la velocidad, que está acá, de C con respecto a esta F medio redonda, ¿no? Que significa la velocidad del punto C con respecto al sistema de referencia que está en rotación. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la partícula tridimensional o el punto en que se mueve con movimiento tridimensional? Bueno, mi punto que se mueve con movimiento tridimensional es el punto C. Entonces, ¿quién es mi sistema de referencia en rotación? Bueno, mi sistema de referencia en rotación es aquel sistema que tiene rotación pura. Y si vemos un poquito esto, la placa tiene un movimiento de rotación pura alrededor de esta horquilla. Si yo lo viese, si me olvidase de todo lo demás, pero como está afectada por el movimiento de rotación de la horquilla, entonces la placa tiene un movimiento, vamos a llamarlo así, es general en el espacio. El único sistema entonces que tiene rotación pura con respecto a un marco de referencia fijo en la Tierra, en este caso la Tierra está representada por este pedacito que está acá, eso es lo que nos está unido a la Tierra, es la horquilla como tal. Entonces mi sistema de referencia en rotación va a ser un sistema que está pegado rígidamente a la horquilla. Es decir, para donde se mueve la horquilla, se mueve este sistema. Y yo pudiese dibujar lo que, ¿sabes qué? Mi sistema de referencia en rotación va a ser este señor que está aquí. El señor que tiene este vector que está aquí, lo voy a llamar K, este vector que está aquí, que es paralelo al eje X, y lo voy a poner grandote aquí. Como es paralelo al eje X de mi sistema de referencia, ese grandote que está dibujado ahí, le voy a denotar por su vector unitario Y. Y este vectorcito que está acá, o vector, no vectorcito, que también es importante, J. Ese sistema de referencia JK que acabo de dibujar, para recapitular, está soldado, está unido rígidamente a la horquilla AB. Entonces está rotando con esa, así, con esa horquilla, ¿sí? Está rotando con esa horquilla. Entonces, todas estas fórmulas que vamos a plantear en esta resolución de este problema van a estar vistos con ese punto de vista de ese sistema de referencia en rotación. Y aquí sí podemos entonces darle respuesta a quién es velocidad versus C'. Bueno, versus C' es la velocidad de un punto C que pertenece al sistema de referencia en rotación y que coincide con el punto C de interés. ¿Qué es esto? El punto C, el punto de interés es este punto C. Pero resulta ser que ficticiamente, imaginariamente, yo puedo decir que aquí también existe un punto C que pertenece a la horquilla,
y que coincide con ese punto de interés. Es decir, aquí hay dos puntos C. El punto C de la placa esta que está acá y el punto C que pertenece a la horquilla. Y tú me dirás, sí, pero la horquilla físicamente está limitada por este elemento que está acá, por esta parte, por este material. Sí, pero cuando hablamos de tener un punto ficticio, no importa si está dentro o afuera de ese cuerpo que está en rotación. Por lo tanto, mi punto, o sea, si sería el caso, puede estar aquí, puede estar aquí, o sea, puede estar en cualquier parte del espacio. Y va a ser válido. Entonces, esta velocidad que está acá es la velocidad de un punto C, que coincide con el punto C, que quiero calcular la velocidad al final, la velocidad absoluta, pero que pertenece a la horquilla B. ¿Y qué implicación tiene de que ese punto C pertenezca a la horquilla B? Bueno, que se va a mover únicamente de acuerdo a los movimientos que tenga la horquilla AB. Es decir, se mueve como se mueve AB. ¿Sí? Ese es el primer término. El segundo término es este amigo que está acá, que dice, ok, para tú conocer la velocidad de C, también tienes que decirme cuál es la velocidad del punto C, ¿sí?, vista desde el sistema de referencia en rotación. Entonces, repito, esta velocidad de C es la velocidad de C que pertenece al sistema de referencia en rotación, vista desde el marco de referencia fijo, que es la Tierra. Esta velocidad que está aquí es la velocidad de C vista desde el sistema de referencia en rotación. Es decir, si aquí tuviésemos una cadena de cuerpos, y de hecho lo tenemos porque es una sucesión de cuerpos. Primero tengo la Tierra, ¿sí? Luego tengo a la horquilla y luego tengo a la placa. Entonces esto es Tierra, esto que está acá es horquilla, y esto que está acá es placa. Este señor que está acá, la velocidad de C', es como yo veo el punto C con respecto a la Tierra. Este señor que está acá es como yo veo que se mueve el punto C con respecto a la horquilla. Siendo este punto C que pertenece a la horquilla, siendo este punto un punto C que pertenece a la placa. Una vez que le coges el hilo a cómo dividir este tipo de movimientos, y lo he dicho en otros videos, ¿sabes? Uno de los secretos para ser el mejor a nivel de mecánica racional, mecánica aplicada, dinámica, cinemática, mecanismos, es aprender a clasificar dónde este sistema cae dentro de los métodos de solución. Son como 6 métodos de solución, 6, 7 métodos de solución. Es decir, si te aprendes esos métodos de solución, tienes un sistema, dices, este sistema se puede resolver con este método, lo pones aquí y lo que haces es empezar a hacer preguntas y a darle respuestas a esas preguntitas parciales que te van a ayudar a obtener el valor final o la respuesta final que quieres. Entonces, vamos con esto. Estoy hablando muchísimo aquí y no voy al grano. Eso es lo que estoy queriendo, la resolución del problema. Vamos a ver. ¿Quién es velocidad de C'? La velocidad de C' es la velocidad del punto C perteneciente al sistema de referencia de rotación visto desde la Tierra, de marco de referencia fijo en la Tierra. Entonces eso se denota así. Utilizamos esta omega grande o mayúscula griega para decir que esta es la velocidad angular del sistema de referencia marco en rotación, ¿sí?, por el vector de posición de C con respecto del centro de giro. ¿Quién es este centro de giro? O. ¡Pum! Lo tenemos. Hicimos la pregunta, ¿quién es la velocidad de C'? Dice, bueno, para tú calcular la velocidad de C', tienes que saber cuál es la velocidad angular del sistema de referencia de rotación y cuál es el vector de posición de C con respecto al origen o al centro de donde está colocado ese sistema de referencia de rotación. ¿Quién es omega del sistema de referencia de rotación? Bueno, es esta misma que está acá, omega sub 1. ¿Y cuánto vale omega sub 1? 3 radianes sobre segundo. Se cae de maduro esto. Aquí tengo así, estoy tratando de hacer la regla a mano derecha, como la cámara está invertida, entonces debe ser así, hacia arriba. Entonces, 3J. ¿Sí? Sigue 3 en este sentido de J. ¿Qué más nos dice? ¿Y quién es el vector de posición de C con respecto de O? Es como me voy yo desde O hasta C. Y eso quiere decir que tengo que venirme una distancia en I, pum, 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 y una distancia en J para acá. Tengo este cateto, que sería como que la hipotenusa que se forma de ese triángulo rectángulo. Entonces fácilmente puedo decir, ¿sabes qué? En I tú tienes que irte 18 coseno de 20. Y, por cierto, voy a omitir el uso de unidades durante el cálculo en los cálculos intermedios, porque como no tengo que hacer ningún tipo de cambio de unidades, que si de pulgadas a pies o nada de eso, entonces las unidades están perfectas.
sea, aquí no va a haber ningún tipo de omisión ni de error por cambio de unidades, ¿sí? Es para ahorrar espacio en la escritura de la resolución del problema. Si necesitan o si a ustedes les exigen, bueno, entonces escriban las unidades en cada paso. Entonces, tenemos que esta partecita que está acá es igual a 18 por el coseno de 20. Y luego tengo que bajar menos 18 por el seno de 20 en J. Tengo la calculadora aquí al lado para poner esos términos en números, como quien dice, más comprensibles. Veamos. 18 por el coseno de 20. Tengo que es 16.91. Acá. Y vamos a hacer el otro de una vez. 18 por el seno de 20. Me hace como 56. Entonces, en definitivas, este vector de posición va a ser igual a 1691 en I menos 6. ¿Cuánto es eso? 15 en J. Fácil. Ahora formamos el vector B sub C'. Pero antes de formarlo, vamos a hacer un análisis en frío de cómo iría ese vector, viéndolo que es un punto C que pertenece a la horquilla y se mueve con los movimientos de horquilla. Ese punto C en ese momento, este que está acá, está afectado únicamente por omega sub 1, que es esa omega mayúscula que es la velocidad angular del sistema de referencia en rotación. Si eso es así, este señor que está acá, lo único que tiene, bueno, primero C describe un movimiento circular alrededor de ese eje J, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que este señor lo único que va a tener es un vector así, porque como la velocidad en un movimiento circular es tangente a la trayectoria, en la posición del punto, entonces esto va a ser algo así. Y lo voy a dibujar, de esta manera. Y esta va a ser B sub C'. Y B sub C', como tal, está ubicado, primero apunta en menos K, y segundo, ese B sub C' está, lo puedo decir que está sobre un plano paralelo al plano XZ, no sé si, bueno. Pero lo cierto del caso es que apunta en menos K. Esto es en la dirección K. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, porque cuando yo realice este producto vectorial, la resultante tiene que coincidir con ese análisis en frío que acabo de hacer. Si hay una componente ahí medio rara que no cuadra con esto, entonces tenemos que revisar, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer un análisis de cómo irían esos vectores, calcular los vectores, compararlos y decir, bueno, sí, voy bien en la resolución del problema, porque ¿sabes lo triste que es mandarse toda la resolución del problema y después decir, no sé si lo hice bien porque no estoy seguro, me están dando componentes IJ acá y no sé si son las correctas? Entonces, haz el análisis en frío primero y luego verificas a ver si hay una correspondencia entre lo calculado y ese análisis en frío. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo, sigamos perdiendo el tiempo, estamos hablando mucho. Velocidad de C', va a ser igual a 3J cruz ese vector de posición, que es 16.9, acá, y menos 6.15J. Velocidad C' en definitiva va a ser igual a ¿quién? Entonces, J, de una vez lo voy a decir al frente, para evitar. J cruz J, muchachos, eso es 0. 0 vector. Por lo tanto, lo único que me queda es una multiplicación de esto con este. Multiplico magnitudes y multiplico direcciones. ¿Qué sería? 3 por 16.9. Sería 3 por 16.9, que es esa que tengo guardada en memoria, sería 50.74. J cruz I me da menos K. 50.74K. Y eso es en, por supuesto, pulgadas sobre segundos. ¿Por qué J cruz I me da menos K? Porque yo tengo mi reglita que me aprendí hace 1000 años cuando estaba estudiando esto. O sea, bueno, IJ me da K. JK me da, bórrate, I. Y esto que está acá, K cruz I, me da J. Positivo. Lo contrario es negativo. Se aprenden eso y ya no tienen que aprenderse más nada. Entonces voy a poner esto como ecuación 1. No lo confundan con esto que está acá. Sí, bueno, utiliza esos valores. Y vamos a ver cuerpos. Ahora vamos con la segunda parte. Segunda pregunta. ¿Cuánto vale la velocidad de C con respecto al sistema de referencia de rotación? Y este sí es el C de la placa. ¿Cómo se movería eso? O sea, es decir, que ahora yo no estoy parado en el marco de referencia absoluto, o sea, en la Tierra, sino salto, ¡pum!, y me monto en la horquilla B. Y estoy rotando con la horquilla B y no me doy cuenta de esa rotación. Es como, estamos en la Tierra, ¿verdad? El planeta Tierra, la Tierra está rotando, la Tierra se está trasladando.
no percibimos ese movimiento de traslación y rotación en la Tierra, solamente lo percibimos por cambios que existen, que si apareció el Sol, se ocultó el Sol, ¿sabes? Cambió el año, el calendario y todo eso. Pero por lo demás, si no hubiesen esas señales, no supiéramos que estamos viajando por el espacio, trasladándonos y rotando al mismo tiempo. En este caso, cuando imaginemos que saltamos en la horquilla A, B, y lo único que estoy viendo es que ese puntico C que está allá abajo, pum, realiza una trayectoria circular con respecto a este eje que está acá. Eso es lo único que yo veo. Ahora, la velocidad de este punto con respecto al origen del sistema de referencia en rotación, visto por un observador que está parado en el sistema de referencia en rotación, lo único que va a hacer, bueno, de hecho, si yo dibujo acá, imagina que yo tengo mi sistema de referencia aquí. Este es X, de hecho vamos a llamarlo Y, J, y esta que está aquí es la placa. Mi sistema de referencia en rotación. Lo único que voy a ver es que esto se mueve en esta trayectoria circular, y si está en este movimiento que está aquí, girando con esa velocidad angular, entonces lo que va a pasar es que la velocidad de C con respecto a ese origen del sistema de referencia de rotación va a ser un vector que va hacia acá arriba. C con respecto a esta F toda elegante. Es decir, que esa velocidad de C con respecto al sistema de referencia de rotación va a tener componentes ¿en dónde? En I y en J. En I positivo y en J positivo. Debería ser, sí. I positivo y en J positivo. Muy bien. ¿Quién es esa? ¿Cambiamos de color? Sí, cambiamos de color. V sub C, F, va a ser igual a quién? A la velocidad angular de la placa, omega sub 2, por el vector de posición de C con respecto de O, ese mismo que ya habíamos calculado. ¿Cuánto vale omega sub 2? Bueno, nos los dan acá. Mira, es facilito. 4 radianes sobre segundos. Acá, 4 radianes sobre segundos en K, positivo. Recuerden que voy a omitir las unidades. Entonces, ese vector V sub C con respecto al sistema de referencia en rotación va a ser igual a quién? A 4K. Cruz este vectorcito, que le voy a poner una marquita porque está muy cotizado este señor, por este 16.9i menos 6.15j. Buenísimo. Seguimos con el cálculo. C, F va a ser igual a quién. Ahora, en la multiplicación vectorial aquí tengo KI me va a dar una J, KJ me va a dar una I. Vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Para escribirlo una vez ordenados. Entonces, 4 por 6.5. Vamos acá, 4 por 6.5 es 4 por esa B que tengo allá arriba, guardado en la calculadora, me da 24.62, ¿verdad? Y K cruz J me da menos I, por eso es que esta reglita es importantísima. Por este menos que tengo delante del 6.5 me da I positivo, es decir, 24.65.62 I. Y luego K cruz I me da J, esto me da bellísimamente positivo y está alineado con el análisis que hice del dibujar el vectorcito allá. Y esto va a ser 4 por 1691. 1691 es mi variable A en la calculadora y esto que queda aquí, esto que está acá, 67.65 J. Y esto lo llamo 2. ¿Se ve en la pantalla? Sí, se ve en la pantalla. Porque todavía tengo que escribir 1 y 2. Voy a ponerlo en qué color, en verde. La velocidad de C va a ser igual entonces aquí a la suma de 1 más 2. Y sería entonces, para poner otro ordenadito IJK, voy a escribir aquí 24.62 y más 67.65 J menos 50.74K. Nuestra primera respuesta. Aquí la tenemos. Sin ningún tipo de problemas. Espectacular. Un sombrerito aquí y un adornito por aquí. Y aquí lo tenemos. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Velocidad del punto C. Ahí está. Ahí la tienes. Ahora, ¿coinciden las direcciones como habíamos dicho? Sí, mira, ¿ves? Porque
Este señor va en K negativo, pum, K negativo. Análisis en frío, sin tirar ni un número. Este vector que está acá tiene que ir en J y J positivo, pum, y J positivo. Análisis en frío, perfecto, coincide todo. Vamos por buen camino. Al menos las direcciones están correctas. Me pude haber equivocado en la multiplicación de las magnitudes, pero al menos la dirección está correcta. Al menos un punto me tiene que dar aquí, ¿no? Bien, ya tenemos la velocidad, vamos a la aceleración. La aceleración dice, tiene su fórmula. Aquí no hay que inventar el agua tibia. La aceleración de C va a ser igual a ¿quién? A la aceleración de C', que ya ustedes saben quién es ese punto C', y a qué se refiere esa aceleración, más la aceleración de C con respecto al sistema de referencia en rotación, más un tercer término infame, que se llama la aceleración de Coriolis. Voy a escribir así. Bien, hagamos el análisis en frío, entonces, de hacia dónde va la aceleración C. Bueno, ¿quién es? C como aceleración de un punto C que coincide con el punto C de interés, pero que pertenece al sistema de referencia en rotación, y lo estamos viendo desde la Tierra. Entonces esto va a describir un movimiento circular, habíamos dicho, y movimiento circular produce o pudiese producir dos componentes de aceleración. Una aceleración normal que va en la misma, una aceleración tangencial que va en la misma dirección que la velocidad del punto, y una aceleración normal que va hacia el centro de giro. Bien, entonces yo puedo decir aquí que mira, es muy probable que aquí exista una aceleración de C', pum, 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 tangencial, que va alineada con esa velocidad. Puede ir en sentido contrario, es decir, en lugar de apuntar hacia menos K, voy a apuntar hacia K positivo. No lo sé, tengo que asumir un valor. Y la aceleración normal de este caballero no va hacia O, es decir, no es un vector. Si lo pensaste, no es así. No es un vector que va hacia O. Es un vector que va hacia acá abajo. Es decir, es un vectorcito que va así. Y esta sería la aceleración de C', normal, hacia el centro de giro. Porque el centro de giro no es O. El centro de giro, en este caso, es un puntico aquí abajo de O. Este puntico que está acá. Ojo, cuidado con eso. Entonces, quiere decir que la aceleración de C' pudiese tener componentes en donde, en K, positivo o negativo, y en esto que está acá, en I únicamente, ¿no? Pareciera que es en I únicamente. Ahora, segunda pregunta. ¿Cómo calculo yo la aceleración tangencial y cómo calculo yo la aceleración normal? Bueno, sabemos que la aceleración tangencial tiene que ver con la aceleración angular de ese sistema de referencia en rotación, que no la voy a llamar alfa para no confundirla, sino que la voy a llamar así, mira, qué elegante, alfa omega punto, cruz el vector de posición de C con respecto de O. Pero ¿qué sucede aquí? Que mira, ve, la velocidad angular del sistema de referencia en rotación tiene una razón constante, quiere decir que la magnitud no cambia con respecto al tiempo. Pero recordemos que cuando hablamos de variación de un vector con respecto al tiempo, no solamente tenemos que ver la magnitud, tenemos que ver también si la dirección cambia con respecto al tiempo. Entonces, pregunto, ¿la magnitud de la aceleración del sistema de referencia de rotación cambia con respecto al tiempo? No. ¿Y por qué no? Bueno, porque me están diciendo que no cambia. Dicen que tiene una razón constante. Bien, me deshago de eso. Segunda pregunta. ¿La dirección de esa velocidad angular del sistema de referencia de rotación cambia con respecto al tiempo? No, porque es ese eje vertical que está unido a la Tierra. Eso no cambia para nosotros, que estamos como observadores, que estamos en la Tierra. Por lo tanto, no existe una variación, un vector, ese vector no cambia con respecto al tiempo. Y si no cambia, estos señoritos, cero. Fácil. Bueno, no es fácil, se facilita la cuestión. Fácil después que bueno, hemos hecho 1000 años, ¿no? Pero se facilita, se hace más fácil esto. Ahora, calculemos quién va a ser la aceleración normal. Bueno, y lo voy a escribir aquí una vez. Esto que está acá, la aceleración de C', que va a ser únicamente en función de la aceleración normal, va a ser igual a quién? A esta omega, vector de posición de C con respecto de O. Ahora tú me dices, sí, pero tú me dijiste que O no era el centro de relación. Sí, el O no es el centro de relación. Pero, como te digo, no va a importar porque a mí lo que me interesa es saber, o mejor dicho, este triple producto vectorial se va a encargar solito de darme esa aceleración normal con respecto a ese puntito que está aquí abajo. Y ya vas a ver por qué. No te preocupes, porque lo importante es seguir manteniendo la coherencia de que mi origen del sistema de referencia de rotación es O, y entonces todo eso se va a organizar solito. Ellos mismos se van a poner en posición, ya vas a ver por qué. Cuando yo planteo esta fórmula, y lo voy a hacer aquí, omega dijimos que es 3J más, perdón, cruz
no se borra aquí. Cruz 3J. Cruz el vector de posición de C con respecto de O. Y es este que está acá, ¿dónde está? 16.9i menos 6,15J. Si tú ves allí, la componente J de este vector que está acá es ignorada totalmente en el producto, en el triple producto vectorial. ¿Y por qué? Porque sencillamente cuando vamos a hacer el triple producto vectorial, hacemos esta multiplicación primero, y cuando yo hago esta multiplicación primero, este cruz este me da 0, desaparece, lo ignora. Por lo tanto, yo por eso es que te digo que esto solito cae, ¿sí? Ella se va acomodando solito, simplemente aplica las fórmulas. Si tú ves mis videos, o los videos de otras personas referente a cinemática y dinámica, te vas a dar cuenta que es una repetición constante de los mismos conceptos. Y son varios conceptos que los utilizas, o los utilizo esto, y listo. No tienes que inventar nada. Y como dije al principio, cuando estudias, por ejemplo, la cinemática de los sistemas dinámica, cinemática de los sistemas multicuerpos, usando matrices y usando otro tipo de formulaciones más adaptadas a la computación mecánica, a la cinemática computacional, menos tienes que pensar. Simplemente tienes que seguir una receta. Esto y esto. No tienes que hacer más nada. Se vuelve monótono. Y está diseñado así porque si lo vas a implementar en computadora, entonces la computadora no va a analizar cada caso, sino simplemente tiene que seguir un conjunto de reglas para poder resolver la dinámica de un sistema. Ahora tengo la oportunidad de hacer videos acerca de esa de cinemática avanzada, de los sistemas multicuerpos. Hablamos de los jacobianos, las matrices de masas, las coordenadas generalizadas de libertad. Hablamos también de que lo demás, a las fuerzas de restricciones, cómo integrar esa ecuación de segundo orden para después conseguir velocidades y posiciones. Es espectacular. Pero vamos con esto, estamos aquí en este nivel, ¿sí? Entonces, me fui por la tangente. Entonces, la aceleración de C' va a ser igual a ¿qué? A esto por esto, y luego el resultado por todo esto que está acá. Y aquí viene un truco que se los voy a dejar ahí en bandeja de plata. Cuando tienes un triple producto vectorial, donde generalmente con el tema de las velocidades, y tu velocidad angular, o aceleración angular en este caso, velocidad angular, ahí es donde existe el triple producto vectorial. Cuando tu velocidad angular tiene una sola componente, el efecto de multiplicar estos tres valores, inclusive el vector completo, lo que hace es invertir las direcciones de ese valor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a hacer de las dos maneras esta vez para que lo veamos. La multiplicación vectorial de estos tres elementos lo que me va a producir es un vector con una magnitud que tengo que multiplicar todos esos valores, pero si esto es i positivo, me lo va a dar en menos i. O sea, invierte el sentido de este vector que está acá. De una vez lo voy a colocar aquí y luego lo voy a hacer a mano, a pie. 3 por 3 por 16.9, que es en cuestión A, es 152.23. Esto me va a dar, date cuenta, no hice ningún cálculo de direcciones, de multiplicación de direcciones, JK, JI, nada de eso. 152.23 en I. Como había dicho en el análisis en frío que iba en I. Vamos a hacerlo a pie ahora para que veas que cuando tienes este caso de que tu velocidad angular tiene una sola componente, lo que va a hacer es, tú puedes multiplicar todas las magnitudes que se tengan que multiplicar, pero a nivel de direcciones lo que hace es que la dirección del vector cambia de sentido. Veamos. J cruz I me da, ¿cuánto me da esto? Me da menos K, ¿cierto? Este por este me da menos K. Pues otro colorcito. Este por este me da menos K. ¿Sí? J cruz I me da menos K. J cruz... Perdón. Sí, J cruz I. J cruz I me da menos K. J cruz K me da I. Por este menos, pum, menos I. Mira, ¿ves? ¿Qué es este que está aquí? Cerrado todo el caso. ¿Qué te quiero decir? Cuando apliques esto, lo que vas a hacer es tu productividad al resolver problemas de cinemática o dinámica se va a incrementar muchísimo porque tú no tienes que estar pasito por pasito multiplicando este por este, después sumando, después organizando. No, lo haces de una. Es muy sencillo. Bien, tenemos esta que está acá y voy a llamarla ecuación 1, 2, ecuación 3. Vamos con el segundo término que es este que está acá, que es la aceleración de C con respecto al sistema de referencia en rotación. Ahora un salto y me monto en la horquilla. Me estoy moviendo con la horquilla. ¿Cómo yo veo que se mueve ese punto? Veo que se mueve hacia arriba, hacia abajo, en un movimiento circular, causado por este movimiento que está acá.
¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que puede tener dos componentes. Una componente tangencial, acá, y una componente normal, que esta sí va hacia el punto O. Pum, 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 normal. ¿Se ve bien esto? Espero que se vea. Bueno, quédense conmigo. Esta sí va hacia el punto O. Pero de nuevo, todo esto queda a cargo de la multiplicación vectorial. Todo se organiza solito. Al igual que en el caso de la aceleración de C' tangencial, si yo estoy montado aquí, en la horquilla, el vector velocidad angular omega sub 2 no varía ni en magnitud ni en dirección. No es si yo estuviese en la Tierra y veo o trato de analizar el movimiento o el cambio del vector velocidad omega sub 2, por supuesto voy a decir, ¿sabes qué? Sí, la magnitud no cambia, pero la dirección de giro cambia con respecto a mí. Pero cuando yo salto y me monto en la horquilla, omega 2 no varía ni en dirección ni en magnitud. Por lo tanto, este caballero que está acá es 0. Y vamos a marcarlo acá, 0. 0 vector. Lo único que me queda es una velocidad normal, una aceleración normal. La aceleración tangencial se elimina. Entonces, vamos a ponerlo acá, otro colorcito. La aceleración de C con respecto a ese sistema de referencia en rotación va a ser igual a quién? A omega 2 cruz omega 2 cruz el vector de posición de C con respecto de O. Y aquí pasa algo muy interesante. Dice, ¿cómo me puedo ahorrar tiempo con este triple producto vectorial? Bueno, hay varios caminos. O sea, yo en mis tiempos de estudiante yo lo hacía todo completo. Yo no tomaba atajos. Hacía todos mis términos y calculaba todo esto. Porque no me sentía seguro de estas técnicas, ¿no? Que te estoy diciendo, estos tips de, ¿sabes qué? Te invierte el sentido, como este que te dije acá. Invierte el sentido y que no sé qué más. Te ahorras tiempo, pero yo siempre iba sobre seguro. Pero ahora, si tú ves esto que está aquí multiplica vectorialmente a esto que está acá, al resultado de esto. Pero esto que está acá, ya lo calculamos. Porque esto que está acá es esto que está acá. ¿Te das cuenta? O sea, este pedacito que está acá es la velocidad de C con respecto a ese sistema de referencia en rotación. Entonces no tienes que volver a calcularlo. O lo otro que puedes hacer, como te dije, aplicar la técnica de que cuando tu velocidad angular tenga una sola componente como vector, lo que va a pasar es que va a invertir el sentido de los valores acá, como quieras hacerlo. Entonces yo puedo ya definitivamente decir, bueno, esto va a ser omega sub 2. Omega sub 2 lo tengo, de hecho debería marcarlo aquí. Es 4K. Cruz este vectorcito que está acá. Y dijimos que este vectorcito que está acá, debería poner la nota, ¿verdad? Porque después va a decir, ¿de dónde sacaste tú eso? Esto es la velocidad de C con respecto de F. Y lo ponemos aquí. ¿Cuánto daba eso? Velocidad de C con respecto de S. Me da 24i.62. Más 67.65J. Entonces, aceleración de C con respecto al sistema de referencia en rotación va a ser igual a aquí. ¿Estamos bien? Sí, estamos. Y J. Bien, veamos. 4. Ok, entonces, primero, para ponerlo ordenadito. KI me va a dar una J, entonces voy a empezar este por este primero, ¿verdad? Para que me dé la I. KJ me da menos I. Ahora, me tiene que dar menos I esta aceleración. Si yo analizo esta aceleración que está aquí, me tiene que dar en menos I y me tiene que dar en J positivo. Entonces, veamos. K por J, K cruz J, me da I menos I. JKI, KJ me da menos I. Me da menos I. Coincide con esto que está acá. Perfectísimo. Entonces esto sería 4 por acá, por 24,62, que es esta D que está acá. Me da, déjame ponerlo bien porque a veces esta calculadora me da miedo, como 4 por D. Sí, 98,5. Menos 98.5 en I. Luego, K cruz I me da J. Pum, como está aquí. Y entonces sería... No, falso. Estoy multiplicando perdón. Déjame borrar esto que está acá. Este es 4K. Estoy multiplicando este con este. Esto no va. ¿Qué te está pasando? No. 4
por 67, que es E. Me da 270. Qué locura, qué locura. Casi que... Esto pues, ¿no? Bueno, si me pasa a mí aquí en esto, imagínate, todo un examen. Menos, habíamos dicho menos, 270.63 en I. Y luego multiplico este por este. 4 por 64. Y 4 por 24, perdón. 4 por 24 y 74 era D. Me quedan 98. Entonces, KI me da J. Y cumple con el análisis que hice de los vectores allí. Más, aquí, 98.50 en J. Pum, ecuación 4. Finalmente, tenemos a la aceleración de Coriolis. Y la aceleración de Coriolis, vamos a hacer otro, este que está acá. Es igual aquí a 2 veces la velocidad angular del sistema de referencia en rotación, cruz la velocidad del punto C con respecto al sistema de referencia en rotación, que es este caballero que está acá. Que es igual a esto, a 2 por aquí en paréntesis grandote, omega grande mayúscula 3J, cruz velocidad de C con respecto del sistema de referencia de rotación, que habíamos dicho que era este 24. Aquí arriba lo tengo, 24.62 y más 67.65J. Bien. Ahora, date cuenta que ¿podemos hacer un análisis en frío de esta aceleración de Coriolis? Claro que sí, porque si ya conozco cuánto vale esa omega, o sea, cómo gira, esa omega gira hacia arriba, y tengo a este vectorcito que está acá, que esto se volvió un enredo. Entonces, sería como un vector que es el producto vectorial entre este vector que está acá y este vector que está acá. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es como que proyecta este vector en este, no lo proyecta, sino que la rotación de este vector en este produce un vector en esta dirección. Entonces, debería de dar en menos k. Debería darnos en menos k. Tenlo por ahí. Bien, entonces, la aceleración de Coriolis va a ser igual a ¿quién? A 2 por 3, 6. Ok, empecemos. Primero, este caballero, la multiplicación vectorial de este caballero con este que está acá, no existe. Es nula porque son vectores paralelos. No hay rotación que hacer. Pero sí existe entre este con este. Y J cruz I me da menos K. Lo que habíamos dicho hace unos segundos atrás. Menos K. Es decir, que la aceleración de Coriolis es un vector en menos K. Y si es en menos K, y lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 3 por esto que está acá. Entonces sería 2 por 3 por 2462, que es mi variable D, es 147, menos 147.75 K. Y esta es mi ecuación 5, ¿sí? Ecuación 5. Entonces, poner en verde también, la aceleración de C, 3.4 y 5, ¿sí? Tengo que trabajar con estas, o sea, esto más esto más esto. Me va a quedar que, veamos, I, aquí tengo I, aquí tengo I, entonces solamente la componente I se repite, entonces voy a tener menos 150, ¿dónde lo tengo? Menos F, menos G, me da 422, o sea, estoy sumando, no calcular con la calculadora, pero esto más esto que está acá, y eso me da 4, ¿sí? 22, ¿sí? 422, acá, menos 422.8 en, vamos a ponerlo porque es verdad que estoy pasado con las unidades, en I, luego J, tengo a este J nada más 98.5. Déjame cerrar su paréntesis acá, este que está acá, pulgadas sobre segundos cuadrados, esto en J, menos, y abro paréntesis acá, que me queda acá, que es este que está acá. 147.75 pulgadas sobre segundos al cuadrado en K. Y listo. Aquí tenemos la solución. Y para ponerlo más bonito, bueno, ¿sabes qué, muchachos? Esto es pulgadas sobre segundos. ¿Qué les parece? ¿Qué os parece?
La verdad es que uno de los retos más grandes acá es el poder analizar cómo van estos vectores. Ejercitándose en esta parte de cómo analizar cómo van los vectores, ya lo demás, o sea, te ayuda muchísimo a verificar que los cálculos que hiciste, al menos a nivel de resultado de dirección, están correctos, ¿sí? Que puede pasar como aquí, que me está equivocando en una multiplicación, igual a la magnitud es incorrecta. Pero eh, se van a dar cuenta que los problemas de este tema, de cinemática y dinámica, son más o menos repetitivos. Y una vez que ya le sabes, ok, este tipo de problema se resuelve de esta manera, este tipo de problema se resuelve de la otra, 10 puntos. Aquí no hay para dónde coger. Bueno, muchachos, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución. Chao.